Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles. Hoy es martes 2 de febrero del 2021. Y bueno, seguimos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 143, la segunda parte. La primera parte, bueno, pues hablamos de la súplica de David, y ahora de los versículos del 7 al 12 vamos a estar hablando de la oración de David. Entonces, el título de mi Biblia aquí en Reina Valera Contemporánea es Súplica en medio de la angustia, es un salmo de David. Y el título en Reina Valera 1960 es Súplica de liberación y dirección, Salmo de David también. Y bueno, como ya les había dicho la semana pasada, llegamos al final de este grupo de 4 salmos que consiste del 140 al 143. Ya les había mencionado que son un grupo de súplicas, son salmos que expresan la reacción del creyente frente a diferentes problemas. Como vimos en el 140, hablamos de la calumnia, hablamos en el 141 de la provocación, en el 142 hablamos de la soledad, y bueno, ahora en este salmo vamos a hablar del peligro de muerte, ¿verdad? Vamos a hablar en la situación en la que se encontraba David, pareciera que estaba en peligro de muerte. Y bueno, del 1 al 6 vimos la queja, y ahora vamos a ver del 7 al 12 la súplica que le hace David al Señor. Y vemos aquí, hermanas, que David ora para que Dios se agrade de él y le haga saber que así ha sido. Presenta, pues aquí vemos en este salmo a continuación, como lo vamos a leer, aquí David presenta como argumento pues la mala fortuna que él ha tenido, ¿verdad? Presenta su terrible caso al Señor, y si no, pues si Dios se apartara de él, pues entonces lo ve él como algo muy terrible que le sucedería, ¿verdad? Pero vemos también aquí que la noche de angustia y de desaliento que pasó David terminará en una mañana de consuelo y en una mañana de alabanza. Y vamos a ver a través, bueno, vimos también en los primeros 6 versículos, y veremos también en los siguientes del 7 al 12, vemos cómo pide ser iluminado con el conocimiento de la voluntad de Dios, sobre todo eso, la voluntad de Dios. Y esta es la primera obra del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. El hombre bueno no pide el camino en que sea más placentero andar, sino le pide al Señor que lo enseñe, ¿verdad? Que lo enseñe a hacer su voluntad y que lo enseñe a hacer ese camino. Quienes tienen al Señor como Dios tienen su Espíritu dentro de ellos como guiador. Son guiados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que David ruega ser vivificado para hacer justo eso, la voluntad de Dios. Pero debemos buscar especialmente, primeramente, la destrucción de todos nuestros pecados, que son nuestros peores enemigos, para que seamos siervas de Dios con mucha devoción. Entonces, podemos también tomar este salmo como un ejemplo, ¿verdad? Para orarlo diariamente o para orarlo. Es un salmo muy bonito. Qué hermoso sería también si pudiéramos orarlo así como lo ora David, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a estudiar nuestro salmo 143, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te doy por un nuevo día, Señor. Te doy gracias porque eres bueno. Gracias por las bendiciones que nos das, por el techo, la comida, el calzado, la ropa, Señor, en fin, todo lo que haces por nosotros. En este momento, Señor, que abrimos tu palabra, te pedimos también que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, y te lo pedimos agradecidas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, como ya les dije, que como este Salmo 143 está en los salmos de súplica, pero también está en un grupo de los salmos devocionales, los 7 salmos penitenciales, que son el 6, el 32, el 38, el Salmo 51, el 102, el 130 y por último el 143. Son 7 salmos penitenciales, son expresivos de confianza cuando está uno bajo la aflicción, bajo la prueba, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a leer nuestra segunda parte del Salmo 143, que empieza en el versículo número 7, que dice: Señor, respóndeme que mi espíritu se apaga, no te escondas de mí, o seré contado entre los muertos.
Aquí, hermanas, vemos que David sintió que su desmayante espíritu no podría aguantar mucho sin la respuesta e intervención del Señor, ¿verdad? De Dios. La experiencia le enseñó a David que Dios siempre hacia las cosas en el momento correcto, pero su presente crisis que estaba pasando David lo hizo clamar en ese momento, porque le dice, respóndeme, que mi espíritu se apaga. Al comienzo de este versículo, David sabía lo que era disfrutar del sentido de favor y bendición de Dios. El sentir que Dios podía esconderse llevaba al rey David a la desesperación, así que él rogó, ¿verdad?, poder sentir una vez más la sensación de la luz del rostro de Dios. Mucho después vemos que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, ¿verdad? Entonces, cuando uno vive en el sentir de que Dios está con nosotros, pues nos sentimos confiados, ¿verdad? Nos sentimos delante de cualquiera, nos ponemos fuertes delante de cualquier adversario. Así es de que seguimos en el 8. Muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Hermanas, la fe viene por oír la palabra de Dios, y todo nuestro consuelo viene justamente de ella, de la palabra de Dios. Oremos a Dios para que abra siempre nuestros oídos, para que abra nuestros corazones, como lo hicimos hace un momento al abrir la palabra de Dios, para que podamos recibir las buenas nuevas de reconciliación de Dios, ¿verdad? Entonces luego también nos dice al principio de este versículo, muéstrame tu misericordia por la mañana. Siempre deseamos que las aflicciones se aparten de nosotros, ¿verdad? Y que deseamos que para hacerlo tuvieran pies y se fueran corriendo, o que tal vez nosotras pudiéramos tener alas para volar y huir de todas esas aflicciones y descansar, ¿verdad? Miren lo que nos dice un comentarista llamado Spurgeon. Él nos dice algo muy bonito acerca de la misericordia. Dice, la misericordia es una de las palabras más dulces de nuestro lenguaje. La bondad tiene mucho dentro de sí que es precioso, pero la misericordia, sin duda, doblemente preciosa, es la crema de la bondad. Ahí lo tienen. David confiesa que él no sabía el camino y que necesitaba que Dios le hiciera saber el camino. David no solamente necesitaba el amor de Dios, él también necesitaba su guía, porque dice, muéstrame el camino que debo seguir. Es una maravillosa oración para que todas la hagamos, ¿verdad? David apeló a Dios en la base de su confianza y sobre todo sumisión a él, al Señor. Era como si David orara, Señor, yo genuinamente dependo de ti, por favor no me abandones, háblame, guíame. O como también nos dice este mismo comentarista, este mismo pastor Spurgeon, ¿verdad? Nos dice, si el alma no se eleva a sí misma, nosotros debemos de elevarla a Dios, ¿verdad? Entonces seguimos, hermanas, en el 9. Señor, líbrame de mis enemigos, pues tú eres mi refugio, tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Jesús se ha hecho él mismo el refugio de los suyos, de todos nosotros. Cuanto más pronto y de modo más completo huyamos todos hacia Jesús, es mejor para nosotras. Hermanas, debemos de reconocer nuestra propia debilidad y reconocer la fuerza de Dios, la fuerza del Todopoderoso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sino que huir, ¿verdad?, hacia Él. El creyente, si es sabio, en todo tiempo va a huir a los brazos de Jehová. Tienes que apartar el pecado por medio del arrepentimiento. Jesucristo no será un santuario para los rebeldes, no va a proteger a los obradores de maldad. Cristo nunca va a esconder al diablo ni a alguno de sus siervos. Eso, leamos Isaías 55 en los versículos 6 y 7 que dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca, que dejen que los impíos su camino y los malvados
sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. David lo sabía, por tanto pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad, así como debemos de pedirle nosotras. Aun cuando David había pecado y estaba atravesando graves dificultades, sabía que Dios le guiaría y le protegería. Nuestra situación a veces, hermanas, se parece tanto a la de David, ¿verdad? Se parece como él pide con clamor, se parece las aflicciones que también tal vez no tengamos enemigos que nos estén persiguiendo, ¿verdad? O si lo podemos ver de esa manera, pero nuestra situación a veces se parecía a la de David en las cosas que él estaba viviendo. Y por ello, el pedido aquí de David, cuando dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Ahí, hermana, nos invita a ser sus palabras que está diciendo aquí, como una oración, ¿verdad? Como ya les dije antes, es como un modelo, ¿verdad? De oración para cada una de nosotros. Cuando su pueblo, los israelitas, deambulaban por el desierto, el maná caía del cielo, ¿se acuerdan? Caía del cielo tempranito por la mañana y alimentaba a todo su pueblo, a todos los israelitas. Pero luego el sol de media mañana derretía el maná. Pienso que las cosas que Dios quiere decirnos, que el maná que Él tiene para nosotras nos está esperando siempre tempranito por la mañana también. Pero si no buscamos a Jesús en ese momento, nos perdemos, como nos dijo David en los primeros 6 versículos, nos perdemos pues hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que Él quiere decirnos. En el Salmo 5, los versículos de 2 al 3 dice, mi Rey y Dios, presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. Oh Señor, por la mañana nos dice, escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Justo como el canto de sugerencia que les mandé esta mañana, ¿verdad? Es un canto, es un salmo bueno, los salmos ya dijimos que son cantos del pueblo, ¿verdad? Entonces, para muchas de nosotras, hermanas, cada mañana es una batalla. Desde el momento en que el despertador suena y tocamos el piso con nuestros pies, nuestros pensamientos pueden volverse muy negativos. Pero a pesar de que la batalla de la mañana es real para muchas de nosotras, no, podemos hablar de una batalla, de una guerra espiritual, podemos hablar de que vamos a ir al trabajo, madres solteras que tienen que proveer, parejas que no tienen trabajo, que tienen que proveer para sus hijos. A pesar de que la batalla como esa es muy real, para muchas de nosotras se puede ganar, hermana. La clave para cambiar tu actitud de negativa a positiva es de invitar a Jesús a tu conversación interna. Apenas te levantes, apenas te despiertes y decirle justo lo que nos dice aquí en el versículo número 10, decirle, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Exprésale a Dios palabras de adoración y exprésale tus palabras de gratitud. Escucha sus palabras de afecto y de aliento que Dios te da. Deja que Dios moldee tu ambiente interior antes de enfrentarte pues a tu mundo exterior, ¿verdad? A tu mundo, del mundo que vas allá afuera. La hora de la mañana es el momento de renovarnos, hermana, diariamente por medio del Espíritu Santo. Necesitamos un tiempo de meditación, necesitamos un tiempo de oración cada mañana. ¿Para qué? Para preparar nuestros corazones para servir a Dios. Todas las mañanas, tal vez dedica un tiempo, 1 minuto, 2 minutos para eso, para hacerlo en oración, para meditar, para entregarle tu día al Señor, ¿verdad? Para que Él prepare tu corazón, para que salgas allá afuera a servirle. Seguimos con el 11. Señor, por tu nombre vivifícame, por tu justicia líbrame de la angustia, por tu misericordia acaba con mis enemigos. Destruye a los que atentan contra mi vida, porque yo soy tu siervo. David simplemente oró para ser vivificado.
por una renovación de su vida y de su vitalidad. Sin embargo, él no oró esto por el bien de su reputación o para que él tuviera su propio beneficio, ¿verdad? Oró sino por el nombre de Dios, por el nombre de Jehová, por el bien del nombre y la reputación del Señor, de Jehová. David sabía que su rescate le traería gloria a Dios, así que él podía orar por liberación sobre esta base, ¿verdad? Él podía pedirle a Dios que destruyera a todos los adversarios de su alma, dejando la venganza de aquellos que persiguen su alma simple y sencillamente en las manos de Dios. Porque nos dice, solamente Dios puede vivificar. Y también solo Dios puede renovar a ti, a mí, a cualquier creyente que esté abatido. Solamente Dios puede vivificarnos. Y luego nos dice, porque soy tu siervo. David apeló a Dios sobre la base de su nombre, su justicia y su misericordia, pero también en base a su relación con Dios como siervo. David entendió que el siervo tiene obligaciones con el amo, pero el amo también tiene obligaciones con el siervo. David, aquí vemos, hermana, que le pidió a Dios que lidiara con sus enemigos, pero antes que eso le pidió a Dios que lidiara con él mismo. Es lo que debemos hacer siempre. Nosotros primero tenemos que pedirle por nosotras para que luego el Señor lidie con nuestros enemigos. Como les dije en un salmo pasado, si nuestro comportamiento y si no cumple los estatutos del Señor, entonces nuestra oración no va a ser escuchada. Entonces primero tenemos que pedir al Señor que lidie con nuestro corazón y después pedirle que lidie con nuestros enemigos, ¿verdad? David sabía que su propia debilidad o falta de inspiración o su caminar, ¿verdad?, separado de Dios, era un peligro mucho mayor que cualquier enemigo. Así es de que siempre hay que pedir al Señor por nosotras mismas y después Él lidiará con nuestros enemigos. Entonces, hermanas, sin lugar a dudas necesitamos clamar a Dios. Necesitamos decirle a Dios, enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y qué increíble que enseguida podamos escuchar la voz de Jesús diciéndonos, aprende de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Hermanas, no estamos solas. Cristo nos dio su espíritu para poder caminar en obediencia, para poder caminar en santidad, llevándonos a la tierra firme, que es una vida de obediencia a Dios. Mira lo que nos dice Juan 16, versículos del 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque nos hablará, y el Espíritu ya vive en nosotros una vez que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Él nos guiará a toda la verdad porque nos hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomara de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahí lo tienen. Hasta que no hagamos la voluntad de Dios, hermanas, siempre estaremos caminando sobre tierra peligrosa, en arenas movedizas que en cualquier momento pueden desmoronarse o nos pueden tragarnos, ¿verdad? Pero cuando a través de Cristo sometemos nuestros deseos a Dios, nuestra vida se asienta sobre roca firme. Él es el Dios que nos ama y podemos confiar en Él. Su voluntad en nuestra vida no es fácil, ¿verdad? A veces la voluntad de Dios no es lo que esperamos. La voluntad de Dios no es cómoda, ¿verdad? No es fácil, pero siempre sabemos, hermana, que es buena, es agradable y perfecta. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres como David, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo para que en este día
tú la estés leyendo, yo la esté leyendo, yo la esté hablando para que tú la escuches. Entonces, David fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Hermana, ¿por qué no tomas un momento para orar? Para que se haga su voluntad en tu vida y que su buen espíritu te guíe a través de tierra firme. Así es de que yo te invito, hermana, es una perfecta oración para que la oremos siempre, para que estemos siempre en manos del Señor, para que oremos esto, para pedirle, ¿verdad?, que nos vivifique, para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios y Dios vive en nosotros, vive en nuestro corazón. Amén, hermana. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, te doy gracias por este estudio, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos porque tú eres nuestro mejor amigo y eres nuestro compañero de camino. En este día queremos reconocer tu invaluable labor en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque tú vives en nuestro corazón, Espíritu Santo. Y también es gracias a ti, Espíritu Santo, que nuestros ojos pueden ser abiertos para que podamos entender cuál es la buena, cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios, que debe ser establecida en nuestras vidas. Queremos mantener nuestro corazón dispuesto a aprender todo lo que es necesario para convertirnos en la imagen y semejanza de Cristo, de manera que nuestro propósito en esta tierra pueda ser cumplido. Queremos entregar todo nuestro ser, así como Cristo entregó el suyo para hacer lo bueno. Entregarnos a la bondad, entregarnos a la piedad, el amor, a la tolerancia, a la comprensión, también a la solidaridad y al perdón, como lo hizo Jesús, mostrándonos el camino a seguir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por iluminarnos cada día, Padre. Te pedimos con clamor, te pedimos con respeto, Padre, con temor. Te damos gracias en este día por este estudio. Te pido que en este momento te quedes con mis hermanas. Bendícelas a ella. Bendice su día. Que el Espíritu Santo les hable cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, para que podamos caminar tus caminos, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Bendice a las personas que están enfermas. Bendice a las personas que no tengan que comer, que no tengan que vestir, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, es todo lo que les tenía el día de hoy. En un momentito nos vamos a reunir por Zoom. Si no me has mandado tu correo electrónico para unirte a esta charla, pues lo puedes dejar aquí en los comentarios. Si no, cada martes estamos aquí a las 10 de la mañana estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando los salmos. Nos faltan 7 salmos para terminar este libro. Y bueno, a continuación les voy a ir dando un poquito más de información del próximo libro que vamos a leer. Y bueno, es todo. Entonces a las hermanas de mi iglesia nos vemos en un ratito por Zoom. Y a las que no se han integrado a la charla, pues las veo el próximo martes a las 10 de la mañana. Gracias, Dios les bendiga. Bendiciones.